la muerte es algo que nos simbra, nos conmueve, nos lleva a pensar lo que en otras condiciones no seríamos capaces de pensar. Así que, de alguna manera, en mi experiencia, es cada vez que yo estoy en presencia de la muerte, me hace más humilde, porque ahí es donde uno se da cuenta por un momento de que la vida humana es muy frágil. Uno se da cuenta de lo que dice la Biblia, que la vida es como una neblina. Y mientras uno no está en presencia directa de la muerte, bueno, como que no cae en cuenta, pero cuando uno finalmente ve que otro muere y se da cuenta que uno también es un mortal, porque mortal significa uno que puede morir, nos damos cuenta ahí en presencia de la muerte que somos mortales. Así que lo primero es que la muerte nos hace humildes porque nos hace darnos cuenta de que no somos Superman, de que no somos ¿verdad? Infinitos. Nos hace caer en cuenta de que la vida es limitada. Y entonces eso nos hace también sabios, porque cuando nosotros caemos en un estado de humildad, al darnos cuenta de nuestras limitaciones, eso nos hace poner los pies sobre la tierra, nos hace ser más, ¿verdad? Más cautos, nos hace ser más mesurados en cómo vivimos. Entonces eso es importante. Lo segundo es que cuando estamos en presencia de la muerte, es cuando comenzamos a reevaluar, comenzamos a sopesar si la manera en que hemos vivido o estamos viviendo es la manera correcta. ¿Verdad? La muerte tiene esa capacidad de hacernos, de confrontarnos, si quisiéramos decirlo, porque nos damos cuenta de que algún día somos nosotros los que tendremos que dar cuenta, los que tendremos que, ¿verdad? Detener esa marcha. Y obviamente junto con eso viene lo otro, viene el que tendremos que regresar a vernos con nuestro Creador. Y la pregunta que nos hacemos en esos momentos es, bueno, ¿estoy viviendo como tengo que hacerlo? ¿Estoy invirtiendo el tiempo como tengo que invertirlo? ¿Estoy pasando suficiente tiempo con mis hijos, con mi esposa? ¿Estoy gastándole el tiempo a las cosas que son valiosas, importantes, decisivas? ¿O estoy malgastando mi vida? ¿La estoy invirtiendo en lo incorrecto? ¿O simplemente estoy entretenido y no estoy sacándole el fruto, el néctar, las cosas, no estoy sacando las cosas valiosas de la vida? Así que la muerte tiene por decirlo de alguna manera, la muerte es una maestra, porque nos enseña algo que de otra manera no podríamos entender. Ahora, todos estamos de alguna manera en camino hacia la muerte. Alguien dijo que es más fácil morir que nacer, y es una gran realidad. San Agustín decía que toda la vida es una muerte lenta. ¿Por qué? Porque en el momento que usted nace es como un cronómetro, y no sabemos cuántos años Dios ha depositado en ese cronómetro, pero lo que sabemos es que la vida es el cronómetro que va andando decresivamente hasta que finalmente el cronómetro llega a cero, y solamente Dios sabe cuándo va a llegar a cero. Ninguno de nosotros tiene control de eso. Ninguno de nosotros puede asegurar que va a vivir cierta determinada cantidad de años. Por eso, ¿verdad? Lo que decía San Agustín es cierto. La vida es una muerte lenta. El Dante Alighieri decía, todos estamos la vida es una carrera hacia la muerte, ¿no? Así que es inevitable, pero en estos momentos es que tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy yo realmente viviendo la vida de manera correcta? Hace poco, no por casualidad, escribí un capítulo, estoy escribiendo un libro que se llama Vivir con toda la intención. Y en este capítulo, que tiene que ver es una especie de reflexión sobre la vida, hay un capítulo sobre la muerte en ese libro, y yo lo llamé Instrucciones para morir.
Y la instrucción que yo doy para poder morir es que nadie se debe morir si no ha vivido de la manera correcta. Y estoy convencido de que Moisés cumplió con esa condición, que creo que Moisés había completado, porque Moisés vivió de la manera correcta. No solamente porque era una persona sencilla y una persona honesta, una persona que estaba fundada su vida en Dios, pero Moisés le gustaba siempre estar del lado de los que no tenían nada, de los que estaban padeciendo, de los que estaban sufriendo, de los que Moisés estaba siempre en solidaridad con esos. Y creo que en ese sentido escogió lo mejor, escogió vivir de la manera correcta, escogió vivir como lo hubiese hecho y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese sentido, ¿verdad? Vivió bien. Alguien puede decir, no, vivió bien si fue exitoso y tuvo mucho dinero. No, vivió bien porque escogió vivir del lado correcto. Y por eso creo que tenía concedida la posibilidad de morir bien, y murió bien porque vivió bien. El único que no muere bien es el que no vivió bien, pero el que vivió bien murió bien, porque lo que nos hace que muramos bien es precisamente que hemos andado la trayectoria correcta, en el camino correcto. Y por eso para mí es muy significativo, y de alguna manera yo quiero hacer lo mismo. Yo, como digo, nadie la tiene comprada, como se dice, ¿verdad? Y nadie sabe cuándo se va a morir, pero creo que mi deseo es que cuando ese momento llegue no hayan remordimientos en mi vida. Y yo pueda saber que caminé el camino que me tocaba, que me puse del lado de los que me tenía que poner y que viví de la manera que Dios esperaba que yo lo hiciera. Así que creo que esa es la forma en que nos preparamos, ¿verdad? Creo que esas son las instrucciones para morir. Nos preparamos para morir si escogemos vivir de la manera correcta. Y esa es la preparación que todo cristiano debe tener. Fíjense qué curioso, el texto de Juan 17 dice: esta es la vida eterna, que conozcan a Dios, que conozcan al Padre, que es el verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien fue enviado. Es muy interesante. Usualmente la definición de la vida eterna nosotros la imaginamos como algo que va a incluir el tiempo, pero esta definición de la vida eterna no incluye el tiempo, incluye una relación, ¿verdad? Es decir, lo más importante de la vida eterna no es que es una vida sin tiempo, indefinida en el tiempo. Lo más importante de la vida eterna es que es una relación con Dios. Y por lo tanto, cuando comienza nuestra relación con Dios, comienza nuestra vida eterna. En el momento que conocemos a Dios, que es el Dios verdadero, y en el momento que conocemos a Jesucristo, que fue el enviado por Dios, entonces comienza la vida eterna, porque la vida es una relación. Así que la vida eterna, nosotros ya participamos de esa vida eterna. La vida eterna está en nosotros, porque nosotros conocemos a Dios a través de su Hijo, nuestro Señor. Y lo lindo de esa esperanza cristiana es que quienes hemos conocido a Dios, quienes hemos conocido a Jesucristo, quienes tenemos la vida eterna en nosotros, bueno, la muerte aquí en la tierra no es el capítulo final de nuestra vida. Es tal vez el capítulo final de nuestra existencia terrenal, pero no es el capítulo final de nuestra vida. Porque nuestra vida tiene lo eterno, ¿no? Tiene el germen de lo eterno, y por lo tanto la muerte no es el capítulo final, ¿verdad? Nuestra vida, el capítulo final, es vivir eternamente en Él, en nuestro Dios, en nuestro Señor. Y eso significa que nosotros tenemos la esperanza
de que después de la muerte, en aquella otra vida que el Señor ha reservado para nosotros, para quienes le conozcan, nosotros nos vamos a reencontrar también. Y allá en aquella otra vida nos vamos a reencontrar con Moisés y nos vamos a gozar con él y vamos a vivir en una realidad que es la realidad por la cual hemos luchado, por un mundo de igualdad, de justicia, de amor, de compasión, de solidaridad. Bueno, en aquella otra vida todas esas cosas van a estar garantizadas. Por eso es que vivimos pidiendo que venga el reino de Dios. Es decir, que ya esta existencia como la conocemos se detenga, pare, ¿no? Con tanto sufrimiento, con tanta injusticia, con tantas cosas malas. Pero cuando nosotros estemos con nuestro Señor, con nuestro Padre, esa vida, esa realidad va a ser lo normal, va a ser lo que va a imperar y por lo tanto ya no habrá más sufrimiento en aquel momento. Y en esa vida ideal, en esa vida eterna, en esa vida con Él, en esa vida de calidad, nos vamos a reencontrar todos los que hayamos hecho nuestra decisión por el Señor Jesucristo. Todos los que hayamos conocido a Dios en la persona de Cristo, nos reencontraremos y ciertamente nos reencontraremos también con Moisés. Así que esa es nuestra esperanza cristiana, es que esta vida como la conocemos no es el último capítulo. Esta vida es un capítulo más, pero no es el capítulo definitivo, no es el capítulo final. Para la gente que no tiene fe y la gente que no tiene esperanza, esta vida es el capítulo final, pero para nosotros no. Para nosotros no, porque nosotros creemos en estas palabras de Jesús, que nos dice que Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Así que si nosotros estamos en Él, tenemos garantizada la vida eterna. La muerte no puede detenernos. La muerte no puede asustarnos tampoco, porque nosotros sabemos que mientras estemos en Él, está garantizada para nosotros la vida eterna. Así que lo bonito, si pudiéramos decirlo de todo esto, es que nosotros sabemos que nos despedimos de Moisés, pero sabemos que va a haber un reencuentro. Cuando un cristiano es enterrado, es como una semilla que nosotros la sembramos, ¿verdad? Nosotros no enterramos el cuerpo, lo sembramos el cuerpo. Lo sembramos hasta el día de la resurrección, porque el día de la resurrección, esa semilla que hemos depositado en la tierra se va a levantar. Y todos nosotros, ¿verdad?, vamos a reencontrarnos, porque todos nosotros vamos a resucitar. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Y en ese reencuentro, ¿verdad?, vamos a ver a nuestros seres queridos que se hayan abrazado a la esperanza eterna en la persona de Jesucristo. Y qué bueno que algún día nos vamos a reencontrar con esas personas que hemos amado, con las que hemos caminado, con las que hemos tenido una trayectoria. Qué bueno. A mí siempre me llamaba la atención de Moisés, es que cada vez que yo hablaba con él, que nos reencontrábamos en eventos, en momentos puntuales de meses, que transcurrían algunos meses entre un encuentro y otro, Moisés siempre estaba soñando con alguna cosa, siempre estaba pensando en algo, siempre tenía la idea de comenzar algo nuevo, de iniciar algo, era una persona que no paraba de soñar. Tú sabes, hay personas que mueren en el momento que dejan de soñar. Hay personas que mueren a los 18 años, a los 10 años, a los 20, a los 30. Aunque los entierren a los 60 o a los 80 o a los 90, cuando usted para de soñar, usted ya se murió, matemáticamente ya se murió. Y una persona que está soñando, que tiene algo que hacer, que tiene todavía un propósito que cumplir en la vida, esa persona
esa persona está viva, porque esa persona tiene algo por lo cual vivir, por lo cual luchar, tiene energías en las que tiene que invertir, ¿verdad? Y por lo tanto esa persona sigue justificando su existencia sobre la tierra. Y eso es de las cosas que más me llama de la vida de Moisés, es que Moisés siempre tenía algún sueño por realizar, ¿verdad? Él me contaba las cosas que quería lograr en Centroamérica, en Guatemala, las cosas que quería hacer aquí, en su trabajo inmediato, en México. Es decir, sus objetivos a los que se estaba lanzando a conquistar. Y eso quiere decir que era una persona que estaba soñando continuamente. No dejemos de soñar, no dejemos de luchar por aquellas cosas que creemos que son importantes. Y eso es un ejemplo, un legado que Moisés nos deja, el poder seguir imaginándonos un mundo mejor, el seguir pensando en cosas que deben cambiar, el seguir pensando en cosas que pueden mejorar, el seguir luchando por aquello en lo cual estamos convencidos, en lo que creemos. Así que eso es muy importante. Tenemos que usar a Moisés como un ejemplo en ese sentido, de seguir soñando, de seguir anhelando las cosas que creemos necesarias, justas, y seguir gastándole el tiempo, invirtiendo el tiempo, seguir trabajando en eso que creemos que es importante y necesario. Así que, bueno, se nos fue, se nos adelantó, pero lo bello, lo bonito es que este no es el capítulo final. Nos vamos a reencontrar con Él, vamos a celebrar con Él. Y lo que sería inmensamente agradable para Él es que nosotros luchemos por los sueños que Él tenía. Y los avancemos, los construyamos, los veamos realizados. Creo que esa es la manera en que nosotros podemos dignificar y guardar la memoria de este gran amigo, de este gran compañero en la causa del reino de Dios, como fue Moisés para nosotros. Así que vamos a echarle ganas, ¿verdad? No nos vamos a achicopalar, la muerte no nos debe meter miedo, tenemos que seguirle adelante, porque nosotros tenemos una esperanza real, y nosotros tenemos asegurada la vida eterna, tenemos asegurado nuestro destino eterno, ¿verdad? Y tenemos que seguir echándole ganas aquí hasta el último día. Amén. Para que las cosas cambien, sean mejores, ¿verdad? Lo contrario sería vivir egoístamente, bueno, ya logré lo mío, allá que los demás resuelvan. No, tenemos que seguir echándole ganas y seguir trabajando en función de los demás, especialmente de aquellos que están desfavorecidos. Así que, pues nada, sigamos el ejemplo de Moisés y sigamos soñando. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Rosy que nos ayude a recolectar la ofrenda y a mi hermana